Hola a todos y bienvenidos al Simposio Internacional de Física. Es para mí un gran gusto poder presentarles a la doctora Carolina Rodríguez, quien es distinguida profesora de nuestra institución, el Tecnológico de Monterrey, y nos estará hablando de temas de astronomía el día de hoy. En particular, la investigación de la doctora Rodríguez se centra alrededor de la formación de estrellas, radioastronomía y divulgación científica. Parte de su trayectoria incluye realización de estudios de maestría y doctorado, así como una posición en nuestra institución. Agradecemos su participación y le cedemos la palabra. Listo, bueno, muchísimas gracias muchachos por la invitación en este evento tan tradicional de la carrera de física. Y bueno, pues les voy a platicar de la astronomía, de lo que es la radioastronomía y lo que estamos haciendo actualmente en nuestra institución. Entonces, pues para empezar, bueno, aquí les puse de fondo en la pantalla de inicio un radiotelescopio, que es un radiotelescopio mexicano. De hecho, es el radiotelescopio más grande del mundo en su tipo y ha sido pues todo un proceso. Yo creo que es el proyecto científico más caro de México, que ha construido México. Y bueno, pues sobre ese tema, en esa línea vamos a dirigirnos. Entonces, para empezar, pues les presento aquí una imagen con el espectro electromagnético, ¿no? Ustedes, o muchos ya han escuchado hablar sobre este espectro, ¿no? Es todas las frecuencias a las que existe la luz, ¿no? Con la que estamos más, digamos, con la que lidiamos o con la que escuchamos diariamente. Las estrellas que vemos en la noche pues emiten luz visible, la luz que podemos ver con nuestros ojos, pero pues también hay luz a otras frecuencias, ¿no? Desde luz muy energética, desde rayos gamas hasta las ondas de radio. Y en astronomía, la astronomía se divide en diferentes ramas y cada rama tiene pues sus diferentes líneas de investigación, ¿no? Entonces hay astrónomos para cada una de estas diferentes bandas, astrónomos de rayos X, ultravioleta, ópticos, etcétera. Los astrónomos ópticos pues han sido los más tradicionales con los que inició la astronomía, porque es lo que podemos ver sin instrumentos, podemos observarlo directamente. Y es la luz óptica. La luz óptica que observamos la producen principalmente estrellas como el Sol, muy particularmente estrellas como nuestro Sol. Pero de las que vamos a hablar aquí es de la astronomía de radio o radioastronomía, ¿no? Y estas ondas de radio nos hablan sobre el gas. La luz que se emite en frecuencias de radio está más relacionado con todas las moléculas que existen en el medio interestelar. Y todas son muy importantes, ninguna es más importante que otra, todas son igual de importantes porque todas nos permiten ir construyendo la imagen completa de lo que sucede en el universo, ¿no? Es siempre el ejemplo que ponga es, imagínense que dentro del espectro visible nosotros detectamos todos los colores del arco iris, imagínense que solamente pudieran ver un solo color, ¿no? Si solamente pudiéramos ver el verde, por ejemplo, pues muchos de ustedes ahorita solamente verían mi fondo, que es verde, pero no podrían distinguir nada más. Y se perderían de mucha de la riqueza que hay a su alrededor. Entonces, lo mismo en el universo. Tenemos que observar a todas las frecuencias pues, para tener una imagen completa de todos los fenómenos físicos que están ocurriendo. Pero tenemos nuestras limitaciones en cada una de estas diferentes bandas, ¿no? La luz óptica, casi toda la luz óptica puede atravesar la atmósfera de la Tierra y por eso muchos de los radiotelescopios ópticos están en la superficie de la Tierra y hay algunos otros en zonas más complicadas que pues sí tenemos los observatorios en órbita alrededor de la Tierra para tratar de minimizar este efecto que se llama de Seen, esta distorsión que produce la atmósfera al interactuar con la radiación. Entonces, en el óptico, pues casi todos los telescopios están en la superficie de la Tierra, pero los de más alta energía, los que observan luz de más alta energía, la mayoría se encuentra en órbita, ¿no? Hay muy pocas, no tenemos muchas ventanas para observar a muy altas frecuencias desde la Tierra.
Sin embargo, para los radioastrónomos no tenemos tanto ese problema. Las ondas de radio son tan grandes, son de tamaños de las personas, de casas, de edificios, que pueden atravesar sin ningún problema la atmósfera de la Tierra y podemos capturarlos acá en la superficie. Entonces, aquí les muestro una imagen, ¿no? Si algún día han estado en alguna, en algún pueblito, en algún lugar donde no haya contaminación lumínica, aquí en Monterrey pues está muy complicado por todas las luces de la ciudad, pero pues sí podemos observar este manchón que atraviesa todo el cielo de horizonte a horizonte. Digo, esto, bueno, es una imagen con algún tiempo de exposición, pero a simple vista sí se puede distinguir algo de esta mancha que vemos aquí, que es nuestra galaxia, el plano de nuestra galaxia. Y hay regiones muy oscuras. Este es el centro de la galaxia, que se llama Sagitario A. Entonces, esta es la región hacia donde está el centro de nuestra galaxia y está oscurecida, se ven todas estas regiones oscuras. Antes los primeros astrónomos pensaban que no había estrellas, ¿no? Decían, bueno, pues ahí no hay luz, pues entonces pues no hay estrellas. Pero ahora sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que estas cosas que se ven oscuras son en realidad nubes gigantes, muy, muy grandes, de gas y de polvo muy denso, que no nos permiten ver la luz de las estrellas que hay detrás, ¿no? La luz de las estrellas que están atrás interfieren con estas nubes, absorben la radiación y no nos dejan que las podamos observar en la Tierra con este tipo de instrumentos que son los telescopios ópticos. Sin embargo, si nosotros apuntamos a esas regiones oscuras con un radiotelescopio, sí podemos penetrar esas nubes gigantes y densas y ver qué está sucediendo dentro de ellas. Por ejemplo, aquí esta parte que se ve oscurecida es una de estas tantas nubes que hay aquí, ¿no? Es una de estas tantas nubes oscuras. Si uno apunta con un radiotelescopio, pues podemos observar qué está sucediendo dentro. Vemos todo el fondo de estrellas y entre el fondo de estrellas y nosotros estaba esta nube que se ve aquí. Pero podemos ver que dentro está ocurriendo algo ahí. Y esto que estamos observando aquí es el nacimiento de una estrella. A mí me gusta mucho como comparar esto con la maternidad, por ejemplo, de una mujer, ¿no? Todos sabemos que hay un feto ahí, pero no lo podemos ver. Tendríamos que ir a recurrir a una ecografía para poder ver al feto. Y lo mismo en radioastronomía, ¿no? No lo podemos ver con un telescopio óptico, pero recurrimos a otros instrumentos para poder ver qué está sucediendo aquí dentro. Y las estrellas, estas son estrellas, las de fondo, estrellas ya formadas. Pero en esta nube en particular, es una estrella en formación. Ayer vi que la doctora Silvia Torres les hablaba sobre esto del nacimiento de las estrellas, ¿no? Que se forman a través de un disco de acreción. Los discos de acreción al final, en el nacimiento de una estrella, quedan como escombros y se forman los planetas. Nosotros, los planetas, somos escombros de lo que fue este proceso de formación de estrellas. Aquí hay en el centro, en esta parte que parece ser simétrica, hay una protoestrella eyectando material a muy alta velocidad, velocidades casi relativistas, que es gas, ¿no? Son diferentes tipos de gases. Los colores aquí pues representan gas que se mueve hacia nosotros o se aleja hacia nosotros, ¿no? Los representamos pues con los extremos de gas que se vea más rojizo o más azul, pues son los corrimientos debido al efecto Doppler. Entonces, aquí está formándose una estrella masiva. Y particularmente de las que yo les voy a hablar es las estrellas como el Sol. Entendemos, se tiene un paradigma de la formación de estrellas de tipo solar muy bien establecido. De hecho, el modelo que existe y que es el modelo que explica cómo se forman las estrellas como el Sol, desde su formación hasta que ya comienzan sus fusiones nucleares, es un modelo muy famoso que es de Frank Xu y Lizano. De hecho, Lizano es una investigadora mexicana, ¿no? Es la actual presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y fue directora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Entonces, ese paradigma para las estrellas de baja masa los conocemos bien,
pero para las estrellas de alta masa no lo entendemos muy bien. Y esta es una estrella de alta masa. La razón por la que no entendemos esto para las estrellas de alta masa es porque estas estrellas viven muy poco, consumen su material rápidamente y se forman mucho más lejos, las encontramos mucho más lejos que las estrellas como el Sol de baja masa y en lugares aún más densos, que es todavía más difícil de poder penetrar esas nubes maternas para ver qué está sucediendo. Entonces, ¿y cómo se producen todos esta radiación a estas frecuencias de radio, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en ondas de radio? No, pues les decía que es el gas lo que observamos, ¿no? Le llamamos procesos radiativos, líneas espectrales, o sea, frecuencias, ciertas frecuencias donde observamos esta radiación. Pues una de las frecuencias más estudiadas es esta, 1420 MHz, porque es una transición que ocurre para el hidrógeno. El hidrógeno es, como ustedes saben, el elemento más abundante en el universo y pues tiene esta configuración, por ejemplo, aquí con los espines o este momento de rotación tanto del núcleo como del electrón cuando están alineados requiere más energía y naturalmente el electrón cambia su momento de rotación, y al hacer esta transición, cambio de spin, lo que conocemos como el spin, libera energía, esa diferencia de energía entre un estado y el otro. Y cae a una frecuencia muy particular que son los 1420 MHz o una longitud de onda de 21 centímetros, que es precisamente dentro de la parte de frecuencias de radio. Y también lo que observamos mucho de estos movimientos de las moléculas de rotación se observan en radio también, ¿no? Esta es una misma molécula, es metanol, pero todas sus diferentes configuraciones, ¿no? Todos sus diferentes movimientos de rotación, de vibración. Y estos, pues, también se pueden observar a frecuencias muy particulares que ya están catalogadas y que también, pues, caen dentro de las frecuencias de radio. Hay otros procesos que les llamamos el continuo. Esto no ocurre en frecuencias específicas, sino a todo un rango de frecuencias, que son lo que llamamos radiación libre-libre y radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón es esta, ¿no? En todas las estrellas tienen campos magnéticos, incluido nuestro Sol. De hecho, el Sol tiene un campo magnético tan fuerte que es precisamente el que produce lo que observamos en la Tierra como tormentas solares. Entonces, cuando tenemos un campo magnético y una partícula, dejamos que una partícula cargada interactúe con él, pues empieza, debido a las fuerzas magnéticas, a tener estos movimientos espirales y es acelerada, ¿no? Entonces, emite radiación y que podemos observar en las frecuencias de radio. Y el otro tipo de emisión que se produce es la emisión libre-libre, que es muchas de las regiones alrededor de las estrellas están ionizadas, los mismos fotones de las estrellas ionizan el gas alrededor, y esta interacción entre núcleos atómicos con partículas cargadas libres hace que desviemos a estas partículas que se aceleren y que emitan radiación en un continuo. Entonces son de los principales mecanismos que estudiamos en radioastronomía y para hacerlo pues utilizamos este tipo de instrumentos. Son instrumentos mucho más grandes que los telescopios ópticos que conocemos porque las longitudes de onda pues son mucho más grandes. Y son estos son trabajos multidisciplinarios, ¿no? Como es la ciencia, ¿no? En general, es trabajo colaborativo de radioastrónomos, de programadores, de electrónicos, de muchísima gente para poder poner en funcionamiento este tipo de antenas. Por ejemplo, es un telescopio muy típico, uno de los más grandes en su tipo centimétrico, estudian longitudes de ondas centimétricas, que se encuentra en Estados Unidos. Se le llama el GBT, el radiotelescopio de Green Bank, y es una antena de 100 metros.
De hecho, originalmente la habían construido más pequeña, de 90 metros de diámetro, pero se cayó. Hubo un problema en una de las vigas principales y esta antena colapsó. Después volvieron a reconstruirlo y lo hicieron más grande. Y entonces es ahora de las antenas que funcionan solas, más funcionales que tenemos, ¿no? La más grande, uno de los más grandes que teníamos era Arecibo, pero pues si vieron las noticias recientes, pues es una antena que colapsó y ya no la tenemos. Y bueno, pero el problema aquí es que pues todas estas regiones, como les decía, las estrellas de alta masa particularmente, o las galaxias, los núcleos de galaxias que alojan hoyos negros, pues están muy alejados de nosotros, a distancias muy grandes, y tenemos limitaciones para poder observarlos, ¿no? Tenemos lo que conocemos como el problema de la resolución angular que tiene pues cualquier instrumento óptico, ¿no? Que nuestros propios ojos tienen este problema, ¿no? De aquí en las cámaras, por ejemplo, en esta imagen pueden ver cómo las luces, conforme vamos a distancias más grandes, parecen mezclarse, parecen acercarse, y es porque nosotros tenemos la capacidad de distinguir dos objetos por separado hasta un cierto alcance. Y ese problema lo tienen también los radiotelescopios. Está dado, digamos, de manera simplificada, pues por esta ecuacioncita, ¿no? La resolución angular depende de la longitud de onda a la que estás observando y del diámetro de tu instrumento. Entonces, uno tiene dos opciones. Si queremos mejorar la resolución angular, o sea, si queremos tener tamaños angulares teta pequeños, pues tenemos dos opciones para mejorar la resolución angular, ¿no? O observamos a frecuencias más bajas o hacemos que los diámetros de nuestros instrumentos aumenten, sean más grandes. La primera es difícil modificarla, la longitud de onda, porque como les decía, en el caso del el hidrógeno que teníamos acá, el hidrógeno emite a 21 centímetros y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiarlo. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, tenemos la libertad de poder utilizar, entonces construimos telescopios más grandes, de diámetros más grandes, pero eso también no es tan fácil porque es muy caro, ¿no? Es muy caro construir superficies tan grandes y mantenerlas en pie y que además puedan dar seguimiento conforme los objetos se mueven en el cielo y con muy buena precisión. Entonces, es todo un reto. Y eso, pues les decía que nosotros, una forma en la que vemos el tamaño angular de las fuentes, por ejemplo, el Sol, que es la estrella más cercana a nosotros, tiene un tamaño angular de 0.5 grados en el cielo, ¿no? Y eso, pues, podemos calcularlo muy sencillamente con sabiendo la distancia física al Sol y su diámetro físico, uno puede sacar cuánto es este ángulo, el ángulo que le corresponde a este diámetro físico visto desde la Tierra, que para el caso del Sol son 0.5 grados. Pero las estrellas que nos interesa estudiar o todos los objetos que queremos estudiar, pues no están tan cerca como el Sol. Entonces estos diámetros angulares son cada vez más y más pequeños, por lo tanto necesitamos ángulos aquí, resoluciones angulares también muy pequeños, ¿no? Entonces teníamos ese problema y ¿qué fue lo que idearon los radioastrónomos? Bueno, dijeron, bueno, si no podemos construir un solo instrumento grande, pues entonces, pues mejor utilicemos el fenómeno de la luz, de la interferencia, para construir lo que llamamos síntesis de apertura, arreglos de antenas. En vez de observar con una sola antena un astro, lo observo con varias antenas y ahora pues mi ecuación para la resolución angular cambia nada más. Aquí, en vez de que nos importe el diámetro de una antena, nos importa lo que llamamos la línea de base, qué tan separadas estén las antenas. Entre más separada está una antena de otra, pues mejor resolución angular voy a tener. Y esa técnica la desarrollaron dos ingleses, Martin Pry y Anthony Hewish, les dieron el premio Nobel por eso, de la Universidad de Cambridge. Y es la técnica más utilizada ahorita en radioastronomía. Pero también con esto les quiero dar el mensaje de, así como les dije al inicio, todas las astronomías de todas las frecuencias son igual de importantes porque nos permiten
tener una imagen completa de lo que está sucediendo. Lo mismo con los radiotelescopios. Un radiotelescopio que sea uno solitario, de single dish, le llamamos, es igual de importante que un interferómetro, que un arreglo de antenas, porque el interferómetro me da información sobre las pequeñas estructuras, mientras que con un solo telescopio yo puedo recuperar toda la información que hay alrededor, ¿no? Las cosas a más grandes escalas. Entonces, juntos, pues nos dan un mapa completo de lo que está sucediendo en esas regiones. Y pues ya después estas señales son combinadas de manera electrónica para producir una imagen. Un radiotelescopio muy productivo, de los más tradicionales, de los más funcionales que existe en las longitudes de ondas centimétricas es el BLA. Se encuentra en Socorro, Nuevo México. Son 27 antenas de 25 metros cada uno de diámetro. Funcionan antes, de hecho, cuando yo era estudiante de licenciatura y de maestría, todavía no tenía esta habilidad de observar de manera continua en todas estas bandas, desde 1 hasta 50 GHz. Después se le hizo una actualización a este instrumento y ahora puede observar todo este rango de frecuencias y alcanza estas resoluciones angulares que son muy buenas, y la distancia más grande que pueden alcanzar estas antenas es de hasta 36 kilómetros, ¿no? Estas antenas están sobre rieles y cada 4 meses cambian sus configuraciones sobre estos rieles que están en forma de Y, ¿no? Tiene las configuraciones compactas que les llaman para poder ver grandes escalas, y las configuraciones más alejadas para poder ver las pequeñas escalas, y eso pues ya dependerá de los objetivos científicos para los que uno quiera utilizar. Pero bueno, ese es el BLA. El otro es uno de los más recientes, que acaba apenas de construirse, que todavía sigue en desarrollo, pero ya es funcional. Es ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile. En este caso son 66 antenas que funcionan en conjunto, pero tienen diferentes diámetros cada una, entre 7 y 12 metros de diámetro, y observan a frecuencias mucho más altas, ¿no? Entre 84 y 950 GHz, y alcanzan este tipo de resoluciones angulares, ¿no? La máxima separación entre antenas puede ser de hasta 16 kilómetros. Este tipo de instrumento es muy importante también porque observan otra ventana, la ventana de las microondas, las ondas más pequeñitas dentro de la ventana de radio, ¿no? Y nos dan también información muy interesante del gas. Aquí les pongo pues esta imagen, ¿no? Durante, digamos, un día, una noche de observación del telescopio. Pueden buscarlo. Este tipo de instrumentos son colaboraciones entre muchas instituciones, ¿no? Así como debe de funcionar la ciencia, ¿no? De gente de todas partes trabajando en conjunto para desarrollar instrumentos y ciencia, pues, de este tipo. Y otro tipo de radiotelescopio es que se llama BLBA, por sus siglas en inglés. Es un interferómetro, pero aquí las antenas ya no están en el mismo sitio, sino están en diferentes sitios a lo largo de todo Estados Unidos, desde Hawái hasta las Islas Vírgenes, todos funcionando en conjunto para observar algún objeto. Y seguramente el que han escuchado o escucharon hace 2 años, muy popular, fue el telescopio de Horizonte de Eventos, que fue una colaboración también internacional entre varios telescopios. Participaron 8 telescopios en diferentes partes del mundo para observar el agujero negro que se encontraba en la galaxia M87. Como es una galaxia lejana y el horizonte de eventos de este telescopio es muy pequeño, pues se necesitaba una resolución angular muy, muy alta, que solamente podía ser logrado si construíamos un instrumento del tamaño de la Tierra. Entonces,
se utilizaron estos 8 radiotelescopios, incluido el GTM, también participó, para observar este agujero, este horizonte de eventos del agujero negro en esta galaxia. Y lo que produjo este telescopio, pues algo que también manejamos mucho en la astronomía son cantidades de datos enormes los que tenemos que analizar, ¿no? En particular para este proyecto del telescopio de horizonte de eventos, se generaron, como les puse aquí, 350 terabytes de datos por día y por telescopio. Entonces, esto fue todo un reto porque era un telescopio, participaron 8 radiotelescopios que no estaban diseñados para trabajar en conjunto. Entonces hubo que desarrollar receptores, hubo que desarrollar algoritmos. La mayoría de todos los radiotelescopios tradicionales ya tenemos softwares muy tradicionales que todos utilizamos para analizar los datos, pero para este tipo de instrumento nuevo no había uno. Entonces se desarrolló un nuevo algoritmo para analizar todos estos datos. Entonces, la cantidad de datos total que se generó con este radiotelescopio fueron 5 petabytes de datos. Eso es equivalente a tener en sus reproductores 5,000 años para reproducir música MP3. O sea, es una cantidad abismal de datos solamente para producir esta imagen, que por cierto se hicieron las simulaciones para ver cómo habría sido esta imagen sin la participación del GTM, del Gran Telescopio Milimétrico, y sí habría bajado la calidad un poco de la imagen. Porque lo que nosotros queremos en radioastronomía hablamos del plano de Fourier, ¿no? Entre más antenas tenemos, pues más podemos mapear este plano y tener una imagen lo más completa posible. Entonces, la resolución que alcanzaba este telescopio es como poder leer un periódico o poder distinguir 2 monedas de 10 pesos en la luna desde la Tierra, o leer un periódico desde Nueva York, un periódico que esté en París, ¿no? Entonces, eran resoluciones angulares muy, muy altas las que se alcanzaron con este nuevo instrumento. Y pues bueno, eso es uno de los ejemplos de los que se hace con radioastronomía, lo del horizonte de eventos. Esto también, pues observamos galaxias, ¿no? Por ejemplo, esta es también una de las imágenes digamos, más representativas de lo que ha logrado el VLA. Por ejemplo, si uno observa esta galaxia elíptica que se llama Hércules A, en luz visible, en la luz que podemos ver con nuestros ojos, solamente vemos esta parte central, que es les digo, es una galaxia elíptica. Pero cuando la gente apuntó a esta misma galaxia con radiotelescopios, se dieron cuenta que había esto que conocemos como chorros, son chorros de gas moviéndose a muy altas velocidades, y completa la imagen de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Aquí lo que pasa es que en el centro hay un agujero negro activo y se producen estos, eyecta material al mismo tiempo de que se acreta material hacia el centro de la galaxia, también se expulsa material de manera polar por esta galaxia. Eso es a grandes escalas, a pequeñas escalas, en los planetas, por ejemplo, pues para Júpiter, así es como lo observamos en las imágenes que hemos visto del Hubble o en nuestros telescopios pequeños. Bueno, se alcanza a distinguir algo de esto de Júpiter, pero si le apuntamos a ver a los planetas con un radiotelescopio, aquí los colores son falsos, son solamente para representar la intensidad de la radiación, lo que estamos observando. Entonces, esta zona se ven que hay, esta parte central equivale a lo que estamos viendo aquí en luz visible, pero también aparecen 2 partes que comienzan a brillar, que vemos que brillan en ondas de radio. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está produciendo estas ondas de radio en Júpiter? Bueno, lo que pasa es que Júpiter tiene un núcleo de hidrógeno líquido que se comporta como metal en su centro y produce un campo magnético muy fuerte. De hecho, es de los campos magnéticos más grandes del sistema solar.
y ese campo magnético muy fuerte interactúa con electrones libres que pueden ser expulsados por sus lunas. Las lunas, por ejemplo, Io tiene volcanes. Si tenemos aquí entonces electrones y de alguna manera expulsamos electrones en la región interplanetaria de entre Júpiter y sus lunas, pues estos electrones se quedan atrapados en el campo magnético de Júpiter y emiten ondas de radio, que es lo que observamos en estas imágenes. Entonces, pues les digo, la radioastronomía es muy amplio, la astronomía, ¿no? Todas las diferentes frecuencias de todo lo que podemos observar, los diferentes fenómenos. Pero bueno, entonces, como les quería platicar, pues, ¿qué hacemos en el TEC, ¿no? Respecto a esto. Bueno, pues seguramente los que están en la carrera de IFI quizás conocen a algunos aquí de sus compañeros. Actualmente, pues está esta parte de la radioastronomía que podemos estudiar y en particular la formación de estrellas. Entonces aquí hay dos equipos, ¿no?, de alumnos que están en sus proyectos de ingeniería trabajando en conjunto con personas de otras universidades para analizar datos de estos telescopios del BLA y tratar de entender fenómenos muy particulares de la formación de estrellas, ¿no? Aquí les puse la lista de los alumnos, si los conocen y quieren preguntarles pues qué están haciendo, pues para que los identifiquen. Eso es en el departamento de física. En el departamento de química, por ejemplo, ahorita estoy dirigiendo la tesis de Iñaki Palestino. También una cosa, como les mencioné, muy importante es que hay una abundancia, una riqueza química en el medio interestelar muy grande, ¿no? Entonces, pues son ramas nuevas de la astronomía, ¿no? Ya antes era astronomía nada más, ahora sabemos que es astrofísica, astronomía, astroquímica, astrobiología, etcétera. Y la astroquímica pues se puede estudiar dentro con radiotelescopios, ¿no? Dentro de la ventana de radio, porque pues les dije, las moléculas emiten a estas frecuencias. Entonces, pues bueno, y esa es la parte que estamos haciendo ahora. ¿Y qué podríamos hacer? Yo creo que un proyecto que sería muy interesante y muy alcanzable, si de alguna manera conseguimos poder hacerlo. Hay una parte de la radioastronomía que es a muy bajas frecuencias, a frecuencias de entre 10 y 88 megahertz. Todo lo que les mostré antes es astronomía a altas frecuencias, ¿no? Desde 1 giga hasta 300 gigas por ahí, ¿no? Pero a bajas frecuencias hay un nuevo tipo de instrumentos que están siendo desarrollados. Estos se llaman LWA, arreglo de longitud de onda larga, que también se encuentra, son vecinos del BLA, están también en Nuevo México. Son conjuntos de antenas de dipolos, son cientos de antenas, para investigar diferentes fenómenos a bajas frecuencias, contestar preguntas a muy bajas frecuencias, que esto nos podría ayudar a estudiar fenómenos como más preguntas cosmológicas, ¿no? Porque si observamos a bajas frecuencias, quiere decir que estamos observando luz muy vieja, que tiene frecuencias ya muy bajas. Y hay equipos de trabajo en todas partes, ¿no? Este es uno muy poderoso que se encuentra en Estados Unidos, este es otro que se encuentra en Australia, pero la ventaja de este tipo de radiotelescopios es que son económicos. Bueno, tener un interferómetro como esto no es económico, ¿no? Son muchas antenas, pero uno puede construir una sola antena de este tipo. De hecho, ni siquiera las tenemos que construir, ya se venden, ya las podemos conseguir y solamente pues habría que utilizarlas para sacar ciencia de este tipo de antenas sencillas. Entonces, eso para el grupo de Space Makers, yo creo que si algunos de aquí presentes quizás están en este grupo, pues podría ser un proyecto muy interesante también que podríamos desarrollar de manera pues didáctica con los alumnos. Primero podríamos empezar de manera didáctica y eventualmente podría ser un instrumento que produzca ciencia, ¿no? Y bueno, pues es todo lo que les quería platicar sobre lo que estamos haciendo y de lo que trata la radioastronomía y la formación de estrellas. Y pues también los invito, algo como mencionaron ahorita al inicio, pues además de estas cosas, también algo que considero muy importante es
la transmisión del conocimiento no solo a nivel profesional, como es a ustedes, a mis alumnos en clase, sino también a la sociedad en general, ¿no? Entonces, es algo que me gusta mucho hacer digo, si les interesa, me pueden encontrar en todas las redes sociales como La Mujer Cohete y también en un podcast. Hay un podcast que acabamos de iniciar, una investigadora de la Universidad del Observatorio de Edimburgo y yo. Es un podcast que se llama Radio Cosmo 1420. Yo creo que con lo que les acabo de decir, queda claro por qué el 1420. Pues para discutir también la importancia no solamente de la ciencia, sino cómo la ciencia, cómo estas áreas impactan a la sociedad, ¿no? ¿Qué beneficios trae hacer ciencia básica hacia la sociedad, ¿no? De que entender que la astronomía, que la ciencia, pues no está desconectada de nuestra vida diaria. Y bueno, pues entonces es todo y pues estaré atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien tenga alguna pregunta, la pueden mandar por mensaje directo a la persona que se llama pregunta. Pues creo que de momento no hay ninguna pregunta, pero vamos a darles un momento. Mientras tanto, a mí me gustaría preguntar, ¿a dónde ve usted que va toda la, pues, investigación de astronomía? ¿Cuál es como la siguiente frontera que se busca romper? Pues digamos que ahora pues hay varias cosas, ¿no? Digamos que, como les decía en un inicio, la astronomía por lo general iniciamos siendo, bueno, yo soy radioastrónomo, yo soy astrónomo óptico, yo soy astrónomo del visible, yo soy de rayos X, rayos gamma. Y la verdad es que ya no funciona tanto así, ¿no? La gente ya empieza a colaborar, ¿no? No a colaborar, sino a moverse en todas las áreas, ¿no? Que la astronomía no sea de una cierta frecuencia en particular, sino que uno solo pueda ir hacia todas las frecuencias y también en la colaboración con los astrónomos teóricos, ¿no? Antes también la gente era como que, bueno, yo hago mis modelos numéricos de lo que creo que está pasando en esta región y pues no me importa tanto como lo que digan las observaciones. Entonces también es otra cosa que ya no funciona así, ¿no? Ya tienes que trabajar en conjunto, de que los modelos, tanto los teóricos trabajen con los observacionales. O sea, ya no es, yo soy astrónomo observacional, sino hago observaciones y también simulaciones. Entonces, como que empieza a ser más completo, digamos, el perfil de un astrónomo. En México, el GTM es, como les decía, el proyecto científico más caro de México. Y pues está viendo como, pues está esta complicación ahorita, por ejemplo, de la pandemia que está detenido. Entonces, mantener este tipo de instrumentos es muy caro. Entonces, pues hay que seguir impulsando el funcionamiento de este tipo de telescopios, ¿no? Que sigan produciendo ciencia. Por ejemplo, este proyecto del Horizonte de Eventos, primero hizo la observación de la galaxia M87 en el 2019 y ahora justamente van a volver a hacer observaciones de otra región. Pero por la pandemia, por ejemplo, está ahorita como cuestionándose si va a participar o no el GTM, ¿no? Entonces, pues digamos que hay que seguir esforzándonos en ese sentido para seguir manteniendo al gran telescopio milimétrico. Gracias por la respuesta. Hay unas ya preguntas de los asistentes. Una dice, doctora, si se pusiera un radiotelescopio en la Luna,
¿cuánta más claridad o alcance daría la resolución de los datos? Ejemplo, en la calidad de la imagen del agujero negro. Pues recuerden que la Luna, digamos que la distancia Luna-Tierra no es tan grande comparada con la distancia a la que se encuentran estas fuentes. Entonces, quizás habría alguna, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuál es la distancia de la Luna a los objetos. Depende de la distancia de la Luna al objeto que quieras observar y del tamaño del instrumento, ¿no? Del instrumento que quieras, del instrumento que quieras usar. Pero, por ejemplo, si fuera un interferómetro, que eso sería más interesante, si pusiéramos un telescopio en la Luna y uno aquí en la Tierra, pues sí, eso sí mejoraría. De hecho, es una de las cosas que se ha buscado, ¿no? No en la Luna, pero sí se ha pensado en poner un radiotelescopio en órbita alrededor y que hacer las imágenes en conjunto con los que están aquí en la Tierra. La resolución, no tengo el número exacto, no cuánto mejoraría, pero sí habría definitivamente una mejora en la resolución y sí son de las cosas que se buscan. Ahora no se ha estado pensando en la Luna porque pues es caro hacer algo así, pero sí se ha pensado en órbita, por ejemplo. Pero como el costo es alto, comparado con, digamos, la mejora, no, digamos, por eso no se ha hecho. Más bien se han buscado mejorar las técnicas que tenemos aquí más que tratar de expandirlo. Pero definitivamente sí, si fuera como un interferómetro, la resolución angular incrementaría, mejoraría muchísimo. Gracias. Hay otra pregunta sobre la diferencia entre el mecanismo de nacimiento de una estrella masiva y una pequeña. Sí, el problema con las estrellas masivas es que se prenden muy rápido. Las estrellas de baja masa, les digo, se forman en estas nubes gigantes. Las nubes gigantes empiezan a colapsar por inestabilidades gravitacionales. Por eso son muy importantes las estrellas. Las estrellas de alta masa, a pesar de que existen muy pocas, son muy importantes porque con sus muertes inyectan mucha energía mecánica al medio interestelar, ¿no? Entonces, al morir en explosiones de supernovas, a veces estas nubes necesitan un empujoncito para empezar a colapsar gravitacionalmente y muchas veces ese empujón lo da la muerte de una estrella de alta masa. Entonces, en las de baja masa, pues sí, colapsa en la nube gigante, se empieza a formar un núcleo denso y antes se creía que la acreción de material, la forma en la que se formaba esta pelota de gas, que era la protoestrella, era de manera esférica, que caía material de todos lados, pero ahora sabemos que es a través de un disco de acreción. Se expulsa material al mismo tiempo que acreta material, expulsa material de manera a través de lo que conocemos como flujos moleculares. Y eventualmente pues se limpia todo el disco de acreción hasta que la estrella comienza ya a crear fotones y eventualmente planetas. Pero en las de alta masa, el problema es que las estrellas de alta masa empiezan a generar fotones, empiezan a hacer reacciones de fusión nuclear antes de que terminen de crecer en masa, antes de que terminen de comerse todo el material, digamos, de su nube. Y eso, cuando la estrella ya empieza a generar fotones, lo que hace es que se produce una presión de radiación, ¿no? Y esa presión impide que el gas que está cayendo para que la estrella siga creciendo, te impide esa parte, ¿no? Impide esa parte de que la estrella siga creciendo en masa, ¿no? Y lo sigue haciendo de todas formas, pero no se entiende bien cómo es ese mecanismo, ¿no? Los modelos indican que la estrella se debe de prender antes de que termine de terminar de generar su masa final. Entonces no se entiende cómo es que se forman esas estrellas y los modelos indican que hay esta discrepancia ahí. Entonces, la formación de estrellas masivas no se entiende bien y tenemos estas dificultades, ¿no? Una cosa que sucede en la formación de estrellas masivas
es que no sucede en la región de formación de estrellas de baja masa, es que producen regiones, lo que conocemos como regiones H2, regiones de gas ionizado. Todo, como estas estrellas empiezan a generar fotones ultravioleta, fotones capaces de ionizar al hidrógeno, pues a su alrededor quedan como una nube de gas ionizado. Y eso es un fenómeno muy particular que sucede para las estrellas de alta masa, que no sucede en las estrellas de baja masa. Pero lo demás, apenas en estos últimos 20 años, parece que sí comparten esto de los discos de acreción y de los flujos moleculares. Pero son cosas que están sugiriendo las observaciones actuales, pero que todavía no entendemos, a diferencia de las estrellas como el Sol. Muchas gracias. Creo que Bárbara va a comentar una pregunta. Sí, si quieres, yo prosigo, Juan. Nos preguntan, ¿cuál ha sido su mayor reto como divulgadora o científica? Como divulgadora o científica, pues yo creo que precisamente pues ha habido de todo, ¿no? Como científica yo diría que es ahorita, ¿no? A lo que nos enfrentamos en México de, pues, estudiar una carrera de ciencias es una carrera larga, como ustedes saben, ¿no? Hay que estudiar una licenciatura, hay que estudiar un posgrado y pues son años de trabajo. Y al final, pues, el mundo científico es muy competido, ¿no? Cualquier rama de la ciencia, no nada más la astronomía, la ciencia en general vive en un mundo competitivo. Hay mucha gente muy buena en todos lados. Sin embargo, la cantidad de posiciones, de trabajos es muy poca, es muy limitada, ¿no? Entonces, esa competitividad es buena, siempre es buena, quizás cuando es también contra uno mismo, ¿no? Porque te empuja siempre a los límites, pues estar en un ambiente de esta manera, de siempre estarte mejorando, de siempre estarte renovando, estar actualizado, pero también es desgastante muchas veces, ¿no? Porque la cantidad de oportunidades es muy poca y hay mucha gente muy buena, ¿no? Entonces, algo que sucede en la astronomía y que yo creo que en todas las áreas es que una vez que uno termina el doctorado, pues uno puede continuar con un postdoctorado, ya sea en México o en el extranjero. Pero cuando uno es joven, suena muy padre decir, sí, no, voy a trabajar aquí, voy a trabajar allá y me voy a ir, lo ve uno, ¿no? Cuando está más chavo, los ves en tus compañeros más grandes que viven 2 años en Inglaterra, 2 años en Estados Unidos, 2 años en Francia, etcétera, etcétera, haciendo postdoc y postdoc y postdoc. Pero ya cuando pues uno está un poco más grande, ya no es tan divertido, ¿no? Porque ya no hay esa estabilidad, ¿no? Ya la gente no está de posición postdoctoral en posición postdoctoral, no tanto porque quiera, sino porque no tiene opción, porque no hay trabajos, ¿no? O sea, no hay plazas, trabajos permanentes. Los postdocs son trabajos de 2 años, a lo mucho 3 años en astronomía. Entonces, cada 2 años tienes que estar renovando tu contrato, volviendo a aplicar a otras instituciones, volviéndote a someter a la competencia, porque no nada más aplicas tú, aplican decenas de personas a la misma posición y hay que acostumbrarse a lidiar con los no. O sea, uno puede aplicar, la costumbre en astronomía es que uno implica a bastantes postdocs y a ver cuál te acepta, ¿no? Entonces, eso es desgastante. Eso para mí ha sido un reto, ¿no? De pues vivir como un poco en la incertidumbre es complicado. Cuando ya uno busca como
pues tener una cierta estabilidad laboral. Y eso yo creo que es bueno que lo sepamos también. Entre más jóvenes lo sepamos, pues también es bueno, ¿no? No es como por decir, no, pues vamos a desanimarnos, no, al contrario. Pero pues sí estar conscientes de que es un mundo competitivo, de que, y que es un trabajo muy arduo, ¿no? El que hay que hacer. Muchas gracias. Sí, creo que digo, la mayoría de aquí estudian física, entonces creo que es un muy buen consejo para nosotros. Muchas gracias. Ujú. También nos preguntan, ¿qué es lo que más le intriga del universo? ¿Cómo se formó? Responder la pregunta del millón, ¿no? Todo lo que hacemos, al final todo lo que hacemos, cada uno en nuestras diferentes ramas, por ejemplo, esto del proceso de formación de estrellas, ¿no? Es un fenómeno muy, muy particular de tantos que hay, ¿no? Hay cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, cómo evolucionan las estrellas, cómo mueren las estrellas, cómo se forman las galaxias, cómo es la dinámica de las galaxias. Hay un montón de cosas, ¿no? Que no sabemos, que no entendemos. Y todos los hacemos para responder, o sea, el objetivo de todo esto al final es converge en un punto, ¿no? ¿Cómo se formó el universo? Entonces, por ejemplo, las estrellas las observamos por lo que les decía, ¿no? Las estrellas masivas son importantes porque inyectan grandes cantidades de energía mecánica, ¿cómo se dice? Quienes forman los elementos más pesados de la tabla periódica, y eventualmente eso puede ayudar a entender entonces cómo se originó la vida, ¿no? Cómo se originaron estas moléculas prebióticas que son importantes para entender y explicar el origen de la vida, al menos en planetas como la Tierra. Entonces, pues es lo más fundamental, lo más importante, lo que me parece más apasionante es quizás lo más fundamental, ¿no? Entender cómo llegamos nosotros aquí, cómo es que se formó todo esto, y que tengamos la capacidad como seres humanos, de tratar de responder estas preguntas con las herramientas que hemos desarrollado, con la mejor herramienta que como científicos hemos desarrollado hasta ahora, que es pues la ciencia. Muchas gracias. Voy a continuar yo con las preguntas. En comparación con estudiar astronomía desde otras longitudes de onda, ¿por qué se interesó usted particularmente por la radioastronomía? ¿Qué fenómenos u objetos astronómicos considera lo más interesante en radio de entre todo lo que podemos estudiar? Ok. Pues yo me interesé por la radioastronomía. De hecho, inicialmente yo iba a ser astrónoma óptica, porque no conocía la radioastronomía. Más bien eso fue el asunto. Y ese es mi consejo también para ustedes, ¿no? Para los que apenas están iniciando la carrera o la van a terminar, es que no se casen con una sola cosa, ¿no? En esta etapa en la que ustedes están de licenciatura, que era en la que yo estaba, es una muy buena etapa para explorar diferentes áreas, ¿no? No nada más, ¿les llama la atención astronomía? Bueno, vayan a ver qué se hace en la astronomía. ¿Saben ahora que hay astronomía de rayos X, rayos gamma? Pues vayan y busquen con diferentes astrónomos a diferentes longitudes de onda, a ver qué es lo que están haciendo y cómo trabajan. O si tienen inquietudes no sé, lo que hacen en el tecno óptica, bueno, también vayan a explorar qué hacen ahí, porque muchas veces no sabemos que algo nos gusta porque no lo conocemos. No sabemos realmente cómo se trabaja, qué es lo que se hace. Entonces, yo decidí estudiar radioastronomía. No lo sabía que me gustaba hasta que estos eventos de escuelas de verano, fui a una escuela de verano en Ensenada. Ahí vi por primera vez la Vía Láctea a simple vista y quedé enamorada. Dije, no, yo voy a estudiar aquí, voy a ser astrónoma óptica y no sé cuánto. Pero luego fui a otra escuela de verano en este instituto de radioastronomía y también quedé enamorada, ¿no? Entonces dije, no, pues entonces voy a ser radioastrónoma. Entonces, pues al final fue como
no, pues tengo que decidir una de esas. Y las únicas que se hacen en México es astronomía óptica y astronomía y radioastronomía, ¿no? También ahora están impulsando esta parte de rayos gamma con el Observatorio HAWC en Puebla también, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Pero en ese entonces, pues todavía no estaba terminado. Entonces, pues dije, no, pues me quedo con la radioastronomía. Y aparte a mí me llamaba mucho la atención el cómo funcionan las antenas. O sea, eso me intrigaba mucho el ir y ver ese tipo de radiotelescopios. No nada más la ciencia que uno puede hacer de cómo puedes, o sea, de observar a una estrella, una galaxia, sino los instrumentos en sí también me intrigaban, ¿no? En particular la radioastronomía, ¿no? Cómo es que hacen todo esto de, pues lo que ustedes escuchan en sus clases, ¿no? Transformadas de Fourier, cómo se combinan las señales electrónicamente para producir una imagen, ese tipo de cosas se me hacía muy interesante dentro de la radio. Y pues al final sí decidí ser radioastrónoma. Y en particular de la radioastronomía, yo creo que también me llama mucho la atención, aparte pues de la formación de las estrellas, porque pues es lo que he estudiado y que conozco bien, sobre todo las estrellas masivas, pero también los pulsares, se me hace algo muy interesante. Los pulsares son estrellas que tienen campos magnéticos muy, muy, muy fuertes y que por esta misma rotación, digamos, generan haces de luz y sus periodos de rotación son tan grandes. Estos pulsos los podemos observar en ondas de radio. Y la primera persona en que los observó fue un estudiante de doctorado, de hecho. Fue un accidente no un accidente, fue de esas cosas inesperadas que suceden y que cambian la ciencia de un momento a otro, ¿no? Entonces, ella era estudiante de doctorado, estaban en algún proyecto y construyeron un tipo de antenas como las que les mostré aquí, este tipo de antenas de dipolos, pero no de estos dipolos, otro tipo de dipolos, pero el fin eran antenas de este tipo, ¿no? Y descubrieron que había unos pulsos ahí y al principio dijeron, no, pues a lo mejor es interferencia, llegaron a pensar que eran alguna señal inteligente y ya después se dieron cuenta que no, que eran este tipo de estrellas que emiten pulsos con ciertos periodos, por eso se repetía esa señal. Y ahora pues también es toda una área de la radioastronomía. Entonces eso también es muy interesante porque al final los pulsares se generan de la muerte de una estrella, o sea, son como lo que queda de una estrella masiva. Entonces están relacionados de alguna manera. Uh-huh. Excelente. Tenemos bastantes preguntas. La siguiente es, ¿cómo percibe el desarrollo de la ciencia o inclusive la física en México? Porque es notorio que en otros países se presta más atención o reconocimiento a esta área. ¿Cree que en un futuro cercano el país le apueste más a estas áreas? Sí, pues sí, es un tema complicado, ¿no? Yo creo que también por eso siento que es importante que los científicos nos involucremos con la sociedad, que no estemos desconectados de la sociedad, porque si la sociedad no percibe o no se da cuenta de que la ciencia es ¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué sirve que yo haga esto, no? ¿Para qué sirve que yo esté buscando estrellitas y buscándoles sus ondas de radio, cosas de esas? Si no nos queda claro por qué es importante, porque es importante solamente por el conocimiento científico, ya nada más por eso ya es importante, ¿no? Pero también es importante porque les comentaba en otras pláticas, por ejemplo, la radioastronomía, yo creo que muchos no lo saben, todo lo que utilizan, alguna vez algunos de nosotros o algún familiar se ha hecho una resonancia magnética, ¿no? La técnica que utilizan los resonadores magnéticos, es exactamente esta técnica, síntesis de apertura, ¿no?
Y fue una técnica que inicialmente se desarrolló para la radioastronomía, para resolver un problema de la radioastronomía de mejorar la resolución angular, combinar señales. Y que eventualmente le encontramos una aplicación. Entonces construimos ahora instrumentos en la medicina que utilizan esta técnica para obtener imágenes muy buenas, con muy buena resolución, con muy buena sensitividad, muy sensitivas, muy sensibles, y ver lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Pero fue algo que se desarrolló para responder una pregunta básica de la radioastronomía. Otra cosa, por ejemplo, es el procesamiento de señales. Por ejemplo, esto de la transformada rápida de Fourier, la utilizamos también y la utilizaron para resolver también un problema de cómo transmitir la señal eficientemente para unos problemas que estaban buscando unos astrónomos en Australia. Y resultó que eso resolvía un problema que todos los informáticos habían estado buscando en los 90, ¿no? Cómo hacer un Wi-Fi bueno, porque el Wi-Fi de esas épocas era terrible, era peor que el Internet alámbrico que teníamos en ese momento. Y lo resolvieron unos astrónomos para resolver preguntas de la radioastronomía y que eventualmente tuvo un impacto en algo que sin eso no estaríamos conectados ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que nos falta en México mucho, mucho, ¿no? Que desde quienes destinan el dinero, el presupuesto a la ciencia, pues creo que es un poco porque no se entiende por qué la ciencia es importante, ¿no? Que no es nada más responder preguntas científicas, sino que cuando no tenemos respuestas a una pregunta científica, eso empuja a la tecnología a sus límites y eventualmente uno desarrolla nuevas tecnologías que van a impactar en algún momento a la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema complicado, que México es un país en desarrollo, que quizás tenemos menos recursos, pero también no se valora a la ciencia, no se entiende por qué la ciencia es importante. Entonces yo creo que eso también es algo que es muy importante, de que los científicos podamos comunicar a la sociedad, a nuestros alumnos, a nuestras nuevas generaciones, y que pues eventualmente podamos ir empujando pues para mejorar en ese sentido, ¿no? Creo que eso responde un poco de la siguiente pregunta, que es que cómo veía usted la investigación en astronomía y astrofísica, considerando pues los golpes que ha habido de parte del gobierno en cuestiones de presupuesto a la investigación y todo eso. Sí. Uh-huh. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más inusual que ha capturado en el espacio? ¿Qué tipos de sonidos se han escuchado en él? Bueno, eso sí es algo que vale la pena aclarar, que no escuchamos. Y yo creo que la radioastronomía no la venden. Hay una película muy famosa que es de Jodie Foster, Contacto, y digamos que la imagen principal del póster de la película es esta radioastrónoma con unos audífonos, ¿no? Y eso no es cierto, no hacemos eso. Acuérdense que las ondas de radio son ondas electromagnéticas, es luz, ¿no? Y la luz no es sonido, ¿no? Entonces, no las escuchamos. Sin embargo, uno puede manipular esas señales, ¿no? Convertir esta señal eléctrica, manipularlas y convertirlas en sonido, pero es algo que no hacemos normalmente en la radioastronomía. Se hace más, creo que la razón si van y buscan en la página sonidos de Saturno, cosas así, se hace más como con fines divulgativos, ¿no? Pero es una transformación, es un cambio artificial que se hace, pero no es que las ondas de radio sean ondas de sonido, no las escuchamos, no es lo que hacemos realmente, ¿no? Excelente. Bueno, creo que algunos tenían esa duda o malentendido. Otra pregunta es,
¿Alguna vez ha participado en una colaboración, sea nacional o internacional, para alguna observación? Si es así, ¿cómo suele ser la interacción entre especialistas y ejecutantes del proceso de planeación y de la realización de cambios en los instrumentos, como se hizo en el EHT? Ok. Sí, durante el posgrado, durante el doctorado, estuve en una estancia en el Observatorio Nacional de Radioastronomía, quienes son los que administran este radiotelescopio, el BLA, precisamente. Y la verdad es que yo creo que fue una de las mejores experiencias del posgrado, porque a veces siento que, no sé, fue muy sana y muy buena y muy productiva, porque nosotros quizás a veces vamos con este miedo, ¿no? De que, no, pues en México no tenemos recursos, o a lo mejor la ciencia que se hace en México no es tan buena, o cosas así, ¿no? Siempre nos estamos comparando y a veces subestimando el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, en Estados Unidos me di cuenta que pues no, en realidad, o sea, fue muy motivador en ese sentido, porque pues yo veía que podía hacer las mismas cosas que los demás, ¿no? O sea, que lo que me habían enseñado también yo lo podía hacer y podía estar a la par. Y en ese sentido, pues fue muy enriquecedor. Y aparte, siento que es un poco como que, no sé, me sentí como un poco reconocida en cierta forma allá, quizás más de lo que he sentido aquí, ¿no? De decir, o sea, como sentir que sí era realmente un elemento que estaba aportando. También en algún momento di una plática de lo que estaba haciendo ya cuando estaba a finales de mi tesis de doctorado. Y me acuerdo, pues yo estaba con todo el nervio, porque era una conferencia internacional y era especializada en exactamente lo que yo hacía, porque les digo, dentro de todas estas ramas de especialización, pues si eres radioastrónomo, ¿no? Y luego radioastrónomo que se dedica a la formación estelar, y luego dentro de la formación suceden diferentes fenómenos, y en particular el que yo estudié en el doctorado era la emisión máser de la molécula de metanol en específico, no todas las moléculas, sino de la molécula de metanol, la que les presenté aquí en algún punto. Ay, ¿dónde está? Esa es la molécula de metanol, ¿no? Y produce una emisión amplificada, y entonces estaba en un congreso internacional donde estaban los especialistas en la emisión máser de la molécula de metanol, o sea, muy, muy, muy puntual, ¿no? Y pues di esa plática, y me acuerdo que al final, pues ya la gente hizo sus preguntas, y fue muy padre porque, no sé, yo creo que a veces eso quizás nos falta un poco en México, ¿no? Quizás ser como más colaborativos o más, no sé, la gente se acercaba y dice, no, que es muy buena plática, muy interesante, bla, bla, bla. Y me dio mucho gusto, porque sucedió algo muy chistoso, que cuando se acabó la plática, me escribió mi asesor de doctorado, que estaba acá en México. Mi asesor de doctorado es estadounidense también. Y me mandó un correo justo cuando acabó la plática, y él no sabía sabía que iba a dar la plática, pero no sabía a qué horas. Y entonces se acabó, y recibí un correo de él y me dijo, me acaba de escribir un investigador, y me reenvió, o sea, como que me copió la respuesta, ¿no? De lo que había puesto. Y puso de que estuve en la plática de tu alumna, muy buena plática, bla, 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 bla. Y me dio muchísimo gusto, porque esa persona era precisamente uno de los expertos en el tema, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo muy importante, que también siempre voy a recomendarles a los jóvenes que salgan, ¿no? Que colaboren con gentes de distintas instituciones. Eso es siempre muy enriquecedor para la ciencia y personalmente. Entonces, en mi experiencia, siempre esto fue muy, muy productivo. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con los alumnos que están en el proyecto de ingeniería, hay una colaboración
Es un proyecto uno con la Universidad de Manchester, un investigador que es el director de la internacionalización, encargado de la internacionalización de la Universidad de Manchester, que es un colega, un colaborador muy cercano a mi asesor y también pues yo tuve la oportunidad de trabajar con él, ¿no? Entonces, pues ojalá que eso pueda ser también productivo para mis alumnos, ¿no? De que si sacamos estos proyectos, de que pues ellos también puedan ir a trabajar con estas personas y que pues continuemos con esas colaboraciones, porque eso es muy importante en la ciencia, las colaboraciones. La ciencia no funciona de manera individualista, ¿no? No trabajas tú solo, no, tienes que trabajar de manera colaborativa. Excelente. Tenemos espacio para una sola pregunta y es que ¿dónde pueden escuchar el podcast que mencionó? El podcast lo encuentran en Spotify, Amazon Music y SoundCloud y ¿en dónde más lo pusimos? En iTunes también. Excelente. Pues muchísimas gracias por su presentación el día de hoy. Muy buena. Yo creo que hablo por todos cuando digo que fue muy interesante aprender sobre todas estas cosas. Y pues nada, no sé si quiera decir algo antes de cerrar la sesión. No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues a los alumnos hay que echarle muchas ganas. Como dicen, quizás México sea un país que pues necesita más recursos para la ciencia, pero pues uno tiene que seguir haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Y esperemos que podamos mejorar en el futuro. Excelente. Pues muchas gracias. Espero que tenga un buen día. Adiós a todos. Gracias, hasta luego.